Pero la diferencia entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos sería algo así. En el tradicional, asignaturas, termodinámica, fluidos lipídicos, biología, sistema reproductivo de las aves, y en el basado en proyectos, ¿cómo aprender a hacer un huevo frito? Pues haciéndolos, practicando, rompiendo los huevos. Hoy se celebra en Oronaideo PBL Day, el Día del Aprendizaje Basado en Proyectos. Los estudiantes de los distintos grados de Ingeniería de Mondragon Universitatea presentan sus mejores proyectos. Y hay ganadores y ganadoras. ¡Empezamos! Hau eta jolas egiteko, ezta? Guri planteatu ziguten problema bat, esaten itxaso noain ozeanotan dago plastiko pilo bat, eta ezin dana jaso. Guri planteatu ziguten proiektu bat, sistema bat, jaso batzona, guretan aurkitzen da plastikoa. Materiala ematen dizute eta konpondu ditzazue arazoa. Hori da, esaten dizutena. Eta gure marra dut diseinue eta gero pixkanaka gure makina aurrera. Muntaia hone guztiak zertarako balio du, proiektu horrek. Azkenian, Hernaniko futbol taldeak esan zigun nola halko genuen aurreztu beraien energia kontsumua. Horraldan ikusi plakak iten duena da energia solarra, energia elektriko bihurtu, eta kablea honen bitartez eta hemen ikusten da elektronika bitartez, iten dena da almazen hau bateria batzutan eta soberakin bat egongo balitz, energia hori bolkatzen da, hemen ikusten da berogailu batera, eta egiten dena da energia termiko bihurtu. El nivel, por lo que estoy viendo, bastante elevado, ¿no? Muy alto, ¿no? Pues la verdad es que es un placer ser jurado en ocasiones así porque observas como año a año cada vez tienen más creatividad, cada vez encuentran soluciones pues más industrializables en muchos casos y pues es un placer efectivamente ver cómo evolucionan los proyectos desde primero hasta tercero. En primero plantean proyectos más técnicamente limitados, más teóricos y en tercero ya están pensando en la solución final industrializable, ¿no? Deuna da bizikleta bat ekologikoa eta elektrikoa, hori izango zen bi hitz nagusiak. Eta hartu deuna da bizikleta komertzial bat, eta jungea mozten eta ordezkatzen bertan bambuzko barrak. Hementxe dakau rueda izango zen elektriko bat, eta gero hau jarriko zen aurreko ruedan, eta mandoan bitartez lortuko genuke elektrikoa bilakatza gure bizikleta. Hau oso komplikatu iruditzen zain niri, hau ez da jostailu bat. Ez, hau ikustetzen ez da gukin deuna simulatu zentral hidroelektriko bat. Ze elementu ditugu hemen? Edakau bonba bat, iteuna gure zentral hidroelektrikoan saltoa izango zana simulatu, hemen dakau generadorea, ikustezuena izango zana, pues hoi. Hemen ura dago, orgoran? Bai, orgoran ura dago, eta oa iningo deuna nahi bazu erakutsiko izan nola turbinatze deun, gure turbinakin, ura pasatzen da hemendikan, bombatikan, eta jazta, turbina funtzionatzen, eta ikusteu generatzen nahi gara argiakin, eta mobila kargatzia lortze dugu. Bai, hango pantaiatik kontrolatze dugu. Ze ikasgai aplikatu behar izan duzu edo, ze zagutza proiektu honetan? Gutxi gora bera 5 ikasaiora izan dianak, bat izango zana makinana, ikuste du generadoreakin makina bat aztertze dugu, baita mekanismo, bazka gure errodamenduk, engranaje eta lako sistema batzuk baita mekanismoa lantzeuna, elektronika guztia baita gu montatu dugu, azien hortaz baita ikasten ibili geha, mekanika de fluido baita eman dugu, eta ikuste zuenez, ura muitzen ez, galera guzti, eta nola muitzean eta bidena, eta baita automatizazioa dana. Prozesu guzti programa baten bitartez. Beraz, hau bai dela, proiektu bakarrean ikasgai mordoa, ez da? Dana sartzean, Ia dena. Bai. Zu izalete, diseinu industrialeko ikasleak, ez da? Zuek ideia duzue, eta gero ideia horri forma ematen duzu. Pixka bat harrituta nago, whiskia saltzeko ideia dela, ez da? Nola? Ikusi gendun,
oso klasikura da whisky on the rocks. Atzanin dagoena da botella bat, daukena ura eta whiskyxe, eta nastateko posibilitateak azu, bi botella baten. Hamen bat, eta hamen beste. Eta zuek hau guztia landu duzu, lehen esan duzu, hemen ez du ematen, baina teknologia asko dago. Geometria hau lortzeko, hau, botellan geometria hau egin duen, glasiarran forma eta izotzan formak karteko burure erabiltzailea eta. Eta zuek eman jozuen forma. Bai, forma guztia, hau dana ordenadoriaz da hende, da ordenadoriaz modela eta geometria guzti. Eta horre guztia, lan horre guztia, saria izan du, finalista zaurete, ez da? Bai. Bueno, sorte hon, finalean. Eskerrik asko, agur. Project-based learning, ¿no? En inglés, dicho de modo sencillo, sería se aprende haciendo. Exactamente. Se aprende haciendo porque, bueno, lo que buscamos con el desarrollo de estos proyectos es el desarrollo de competencias, no solo conocimientos, que puede ser la educación clásica, ¿no? Un poco lo que está basado en las asignaturas. Las asignaturas de toda la vida, ¿no? Y están ahí, y siguen estando y seguirán estando, ¿no? Pero porque el conocimiento de base está ahí. Pero en el proyecto lo que buscamos es, a partir de ese conocimiento o de esas asignaturas, desarrollar ese conocimiento a unos niveles más avanzados y buscar la aplicación de esos conocimientos en un entorno real. Los grupos, los alumnos y alumnas son autónomos. Y son autónomos en la planificación del proyecto, en el desarrollo, en los horarios, en muchas cosas. Pero hay unos objetivos que cumplir, hay unos objetivos académicos. Objetivos académicos que los definen el grupo de profesores y ellos son conscientes del principio de qué es lo que queremos que consigan, ¿no? Entonces se define desde un principio esos objetivos y ellos tienen que ir trabajando contra esos objetivos y al final evidentemente los evaluamos, medimos el grado de consecución de esos objetivos. Me ha llamado la atención lo maduros que son algunos de los proyectos, ¿no? Ya casi están en el mercado. Es uno de los temas que intentamos y cada vez trabajamos más en ese eje, ¿no? Tratando de que las problemáticas que les planteamos a los alumnos tengan de alguna forma un cliente, ¿no? Una empresa que está demandando o que tiene esa problemática y que ellos sean los que solventen. Y que exige resultados. Exigen los resultados, tiene un elemento motivador claro, ¿no? No es lo mismo que los alumnos estén trabajando en algo que les hemos comentado tú y yo. Y que sea la empresa que diga, estoy esperando. Exactamente, no tiene nada que ver y eso hace que algunos proyectos realmente estén en fases muy avanzadas de desarrollo. Eskerrik asko nekane. Zeuri. Zer saltzen duzue? Barnetik argaztatu dagoen motxila bat saltzen dugu. Plaka solar horrek kargatu ingo luke zirkuitoan. Da robot filobiatu bat, eta gu jartzen dio kobrezko ari bat, eta horre sartzen dio korronte bat horri, eta horri jarraitu barra auker. Eta azkenen hau erabiltzen da askotan, almazenetan daula, gauzak alde batetik bestea emateko. Eta talde honek finalera iristea lortu du, ezta? Esaten dut, meritua dela, ezta? Informatika ez delako behar badain ikusgarria, robotak eta energia eta hori bezala, ezta? Erabaki genuen itxia rehabilitaziorako zuzendutako aplikazio bat, eskua eta eskuin muturra rehabilitatzeko da, eta itxen dagoen azkenean da sentsore baten bitartez, eskua erregistratzen dau, pasatzen dago ordenagailura eta ordenagailuan guk gure eskua 3D ikusten gau eta bitartean errepika behar ditugu hemen agertzen dizen ariketa. Nik beti eskatzen dut, hori nola funtzionatzen du? Jarri eskua gainean. Hemen gainean. Bai. Eta da eskua giratzea. Guztiz? Ondo itxerakoan berdea ateratzen da. Bai. Eta gaizki egongo baliz? Gorrixa agertuko zen eta horia da kasi indozula. Geixo geratzen jatzen da. Badirudi hemen bukatzen dela bidea, ez da? Baina zergatik, ez? Amets egin dezagon, ez? Zer gerta daiteke honekin? Bai, begiratu genitun gainera ze kompetentziak geneuzkan merkatuan, eta printzipioz ez dugu harrapatu horrelako antzekorik. Patentatu egin barko duzu. Orduan, bueno, agian, bai. Diseño de un soporte para cultivo celular en la córnea. Bueno, ese es el título y ahora vosotras nos explicaréis en qué consiste el proyecto. El problema de los trasplantes de córnea es que a diferencia de otros órganos que se pueden trasplantar o tejidos, etcétera, es que debe tener un mínimo de células. Entonces, cuando hay este problema, lo que se hace es un cultivo celular.
pero los cultivos celulares solo se pueden llevar a cabo en superficies planas y la córnea, pues como tiene la forma del ojo, pues tiene una forma curva. Por lo tanto, hasta hoy en día esas células se desechan. Nuestra idea principal ha sido aplanar la córnea de tal manera que se pueda llevar a cabo bien esa proliferación celular y de esta manera reciclar de alguna manera esas células que antes se desechaban. Eso es. Ajá. Y bueno, este es el dispositivo que hemos diseñado y en este momento están verificando si realmente funciona en el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. O sea que ya está en el mercado, digamos así, ¿no? En la práctica funciona. En caso de que funcione, pues así de esta manera podríamos reducir esas listas de espera de hoy en día que pueden llegar a ser muy largos durante años incluso. Ingeniería biomédica, ¿no? Es un campo de la ingeniería que hasta ahora, pues no sé, era bastante desconocida, ¿no? Muy interesante porque aprendemos un poco de todo, de mecánica, electrónica, la parte de biología, y se pueden hacer un montón de cosas en ese campo de la biomedicina. Oso ondo, eskerrik asko, neskak eta zorte on. Centros tecnológicos, centros de investigación, empresas, al final sois vosotros el grupo de los elegidos los que decidirán los ganadores y ganadoras, ¿no? Bueno, primero hemos tenido en cuenta la identificación del problema, bien, si habían analizado correctamente cuál era la identificación del problema y el proceso que han seguido para buscar la solución y que realmente también si esa solución ya existe en el mercado. ¿Por qué? Porque luego hay otra fase que tienen que tener en cuenta, que es aquel producto, aquel proceso o lo que hayan inventado que pueda pasarse al mercado y que pueda explotarse. Esto demuestra días como hoy y proyectos como los finalistas y todos los demás demuestran que el aprendizaje basado en proyectos funciona, ¿no? Es lo más parecido a la vida real. Sí, porque la teoría o el papel todo lo sostiene, que es como estudiábamos nosotros. Sí, las asignaturas de 8 a 9, exacto, de 9 a 10. Y sé ¿no? matemáticas, y sé química, pero luego cómo aplico yo esto, llegas a trabajar cuando te toca y dices, lo que he estudiado, ¿cómo lo aplico yo ahora? ¿No? Pues esto es una fórmula maravillosa para poder enfrentarte a problemas reales, que lo que decías tú, ¿no? Que al final es la vida real, que es a lo que te vas a tener que enfrentar. Tú ya sabes quiénes son los ganadores o ganadoras, ¿no? Lo sé, ¿Nos lo vas a decir? No puedo, bueno, mantendremos lo siento. el suspense hasta el final. Ahora conoceremos los ganadores y ganadoras. Eskerrik asko. Irabazleak, proiektuaren solución para el cultivo celular en la membrana de las células.